Nerds.rat. Mi canción patria favorita de todos los tiempos es la Marcha de San Lorenzo. Es tan épica, tan gloriosa, es insuperable, pero contiene una gran injusticia. Ahora que tengo una máquina del tiempo, ya sé qué quiero hacer. ¡Cabral! ¡Ojo con el fusil! ¡Uf! Gracias, muchacho, me has salvado. Estoy agradecido. ¿Es ese uniforme que llevas el del Imperio de Austria? No, es de River, papá. Antes de que me olvide. ¡Ey, San Martín! ¿Se te cayó algo? De nada. A ver, ¿qué dice la canción ahora? A ver. Si fuera posible alterar el pasado, solo habría que hacer dos cosas. 1. Impedir que suceda algo que sucedió. O 2. Hacer que suceda algo que no sucedió. Si un sujeto X quisiera evitar la muerte de Cabral, tendría que alterar toda la serie de eventos momentáneos que llevaron a que ocurriera esa muerte. En una línea temporal fija, esos eventos no existen en tiempos distintos a los que sucedieron. Por lo tanto, no se pueden cambiar. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, bienvenidos a otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Mi nombre es Paul Noguerol, también conocido como Mosca Covalente, y estoy con Mariano. Yo soy Mariano Rosales, también conocido como Chuck Neruda. Vamos a hablar en este episodio de otro tipo de viajes en el tiempo que quizás es el tipo de viaje en el tiempo que uno más tiene interiorizado. Cuando uno piensa en viajes en el tiempo, quizás, o por lo menos en mi caso, lo primero que piensa es en el viaje al pasado para cambiar algo en beneficio propio. Es como lo que tenemos más interiorizado. Y ese es el tipo de viaje en el tiempo que vamos a hablar en el día de hoy. El viaje en el tiempo hacia el pasado, que también es un viaje en el tiempo lineal, ¿no? Una temporalidad lineal. Sí, vos sabés que es bastante interesante lo que vos decís con respecto a que es el viaje que primero empieza, porque en realidad los primeros viajes en el tiempo son al futuro. Hay que tener en cuenta también que eso tiene que ver porque el viaje en el tiempo empieza a ser una idea a partir de la Revolución Industrial, en la que se empieza a marcar una idea de progreso. Y de progreso, y por lo tanto, digamos, si podemos trazar una línea hacia adelante, también la podemos trazar hacia atrás. Así que uno de los primeros viajes en el tiempo, por lo menos el primero que he encontrado yo, de Johann Hermann Wessel en 1781, es hacia el futuro. Pero, digamos, sí es verdad que
ha sido uno de los tópicos más trabajados, el tema del viaje al pasado. Bien, sí, estaba pensando, por ejemplo, en La máquina del tiempo de Wells, es al futuro, ¿no? Claro, en el viaje en el tiempo de Wells es hacia el futuro, pero ya teníamos otras obras hacia el pasado, como por ejemplo un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, perdón, Ujú. de Mark Twain, que es del 89, 1889. Claro, claro. Y ahí, ese tipo de viajes al pasado también eran viajes como yo le digo, como turísticos, ¿no? Es viajar al pasado a ver cómo es, pero no existía todavía esta idea de que cambien las cosas o ver qué pasa, que ese viaje tenga repercusiones en el presente de la persona. Justamente en las primeras historias de viaje en el tiempo hacia el pasado, digamos, no se plantea la idea de poder cambiarlo y generalmente caemos en esta cuestión de profecía autocumplida o de terminar causando lo que estamos intentando evitar. Claro. Como por ejemplo, hay un chiste muy recurrente en los viajes en el tiempo, que es uno que se da, por ejemplo, en la historia de un amuleto, que es uno de los primeros cuentos de viaje en el tiempo hacia el pasado. Está ahí cerca de, por ejemplo, La máquina del tiempo, donde un grupo de niños charlan con Julio César porque él está dudando si invadir o no lo que en algún momento iba a ser Inglaterra y medio como que intentan disuadirlo y lo terminan convenciendo. Entonces como que se suele repetir en los viajes en el tiempo esta cuestión de querer cambiar el pasado o terminar creando algo reconocible en su tiempo por el viaje en el pasado. Claro. Consejo de crononauta. Se le recomienda encarecidamente al crononauta que, en caso de viajar hacia atrás en el tiempo muy al pasado, se abstenga de tocar cualquier cosa y desinfecte apropiadamente todas sus pertenencias. En especial le pedimos que no mate mariposas, por más de que éstas tengan una tendencia a causar huracanes en geografías alejadas con su aleteo. Si desoye nuestra recomendación, al volver podría encontrarse con cambios tan extraños como que su gato es un jaguar o su padre es un nuevo líder fascista. Incluso podría sorprenderse en descubrir que la evolución de los primates fracasó para dar paso a una nueva hegemonía de gente anguila. Este es el estilo de Peter la Anguila, de Peter la Anguila, Peter la Anguila. Siempre vamos a terminar cayendo en las paradojas que hemos mencionado en el episodio anterior. Es imposible que no pensemos, bueno, cambiamos el tiempo, modificamos este punto del pasado y ¡pum! Paradoja. Eso es lo que suele pasar. Pero creo que la fantasía que todo el mundo tiene con el viaje en el tiempo es que no se produzcan esas paradojas, sino que logremos cambiarlo. Y creo que el principal responsable de esa idea y la ficción más importante que plantea esto es Volver al Futuro 1, ¿no? La primera de la saga. Justamente ha instalado esta idea de viaje en el tiempo, que es la más atractiva para mí, por lo menos. De decir, bueno, quiero que esto que sucedió no suceda, viajo al pasado, paso un montón de peripecias, pero finalmente logro que eso no suceda y que mi presente sea mejor. Y curiosamente estábamos hablando fuera de aire de que estábamos buscando ficciones donde pasara eso por fuera de Volver al Futuro. Y no hay muchas, hay muy pocas, casi que no existe ese tipo de historia. O es como algo que lo damos por sentado que debería suceder, que debería ser así, y no termina pasando. Termina pasando una de las paradojas que explicamos en el episodio anterior. Entonces, termina siendo uno de los tipos de viaje en el tiempo más difíciles de analizar y de teorizar, aunque es quizá a simple vista el más simple, porque justamente está muy por fuera de cualquier lógica científica. Como que si le pones un poco más de ciencia, cuesta un poco más imaginarte que puedas cambiar el pasado y que no haya ninguna paradoja ni nada y todo salga bien.
Sí, lo que iba a agregar es que habría que aclarar también que, digamos, es un principio más narrativo esta cuestión de que está vinculado con la ciencia ficción, esto de los límites de la ciencia o los límites a donde debería llegar. Y en cierto modo es curioso porque cambiar el pasado es una especie de tabú en la ciencia ficción. Es como intentar revivir a los muertos. Es algo que en todas las ficciones termina mal. Claro. Como que alterar el tiempo siempre va a terminar en razones negativas. Y por ejemplo, el caso de Volver al Futuro es bastante curioso porque es un caso en el que el viaje en el tiempo da consecuencias positivas en el presente, porque cuando Marty vuelve a su casa se le encuentra igual, pero no igual. Algo que siempre me ha parecido muy perturbador, porque es como, Marty, esos no son tus padres. Es como, sí, está mucho mejor, pero en realidad esos no son tus padres, son otros padres. Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista narrativo, digamos, Marty no rompe el tabú, porque él no viaja al pasado para alterarlo a propósito. Él en realidad viaja al pasado para ocultarse de estos terroristas que llegaban. Ujú. Y termina modificando el pasado para bien sin querer, digamos, como un efecto colateral de su periplo, su viaje para poder volver al futuro. Claro. Entonces, digamos, Marty logra cambiar el pasado para mejor, pero es porque él en realidad no está rompiendo el tabú. Claro. El otro ejemplo que habíamos dado de viaje en el tiempo que terminan bien es en El Príncipe de Persia de Warrior Within, en inglés, Ujú. perdonen mi pronunciación, que lo tradujeron creo que como La Sombra del Guerrero, que es un juego que por ejemplo estaba para la Play 2, donde vos tenés dos finales, uno donde terminás como una especie de bucle y no puedes cambiar el tiempo, y otro donde lográs cambiar el tiempo venciendo al Dahaka, que es interesante de nuevo esto, porque el Dahaka es como el guardián del tiempo, es como el que te persigue si rompes este tabú. Si vos rompes el tabú de querer cambiar el tiempo, va a venir este monstruo y te va a comer. Y en el único final bueno de este juego, vos podés vencer a este monstruo. Perdón, spoiler. Está bien. Hay que avisar a la Es un gente. juego viejo igual. Sí, Pero bueno, te terminás enfrentando al monstruo este que es el guardián del tiempo. hay como una moralina, una enseñanza, ¿no? De que no te metas con el pasado, porque te va a salir mal, te va a salir peor que tu presente. Como pasaba en la película también de la máquina del tiempo, ¿no? Sí, en la película de La Máquina del Tiempo lo que pasaba es que caíamos en este tópico de pasado inalterable, porque era como que el protagonista intentaba salvar a su interés amoroso y estaba como constantemente muriendo, entonces era como que no podía cambiar directamente el pasado. Tratemos, y es difícil, tratemos de no irnos a ninguna de las otras teorías, quedarnos bien en la idea de qué pasaría si realmente lo pudiéramos cambiar, o qué pasa en las historias donde el pasado sí se puede cambiar y sí tiene resultados positivos, que son súper pocas, pero creo que es más fuerte la idea que la ficción en este caso. Creo que la idea es mucho más fuerte, o sea, la fantasía de que uno puede cambiar su pasado prevalece por sobre cualquier ficción, y por eso es algo que nos resulta muy fácil de pensar y entender, pero no tanto de ejemplificar con historias por fuera de Volver al Futuro, de quizás alguna que otra dando vueltas por ahí, o historias muy básicas, infantiles, o no sé, de dibujitos animados, quizás es más común. Si conocen historias del tiempo donde se cambia el pasado y terminan bien, déjenoslas en los comentarios. Déjenos, así hacemos la colección, porque no tenemos tanta, casi todas se van por otros lados. Y bueno, creo que una de las razones por las cuales se cuesta tanto y se van para otro lado siempre, porque uno mismo en el momento de pensar las historias de viaje en el tiempo se empieza a ir para otras teorías, es justamente porque creo que es la que menos sustento científico tiene, o está muy descartada ya por la ciencia, la idea de que vos puedas cambiar el pasado. El futuro, se habla que se podría viajar al futuro, hay posibilidades, se ha estudiado, no se descarta del todo. Hay maneras reales de viajar al futuro, como tomarse una siesta y te despertar al futuro. Emborracharse también. Emborracharse. Esas son maneras de viajar al futuro en la vida real, así que eso es mucho más posible. Pero viajar al pasado, la ciencia hace mucho tiempo lo ha descartado, pero
en algún momento se pensó, y esas teorías han quedado un poco ocultas, un poco también como tabú, pero hay toda una línea de pensadores que pensaron en la posibilidad de viajar al pasado, sobre todo a principios del siglo XX y finales del siglo XIX se planteaba como algo posible y habían teorías. Y obviamente si hablas con un científico no te las va a mencionar porque están totalmente descartadas, pero son justamente las más divertidas. Si no podemos usar la misma línea argumental que vos planteaste. ¿Qué pasa si viajás al pasado e intentás salvar a Cabral? Si nos escucha alguien que no es de Argentina, Cabral es un personaje que salvó a nuestro prócer máximo, o sea, San Martín, que es como el prócer más importante de Argentina. Lo que cuenta la leyenda es que se interpone entre él y no sé si era un disparo, entre él y un ataque, y salva a San Martín. Entonces es recordado como, bueno, un sacrificio importante en la historia. Un sacrificio heroico, sí, totalmente. Planteamos entonces que podemos cambiar esto. Decimos, bueno, vamos a viajar al pasado y vamos a salvar a Cabral. Hay muchas resoluciones, ¿no? Y podríamos volver al episodio anterior y plantear 30.000 posibles resultados de esa operación. Pero si quisiéramos una historia de este tipo más lineal, de temporalidad lineal, se implica que el pasado puede cambiar porque este evento que estamos tratando de evitar ocurrió más de una vez en la misma línea temporal con diferentes resultados. O sea, imaginemos que yo viajo en el tiempo y logro salvar a Cabral. En esa línea temporal van a haber 2 batallas de San Lorenzo. En una muere Cabral y en la segunda Cabral no muere, ¿sí? Y las 2 van a formar parte de la misma temporalidad y voy a estar ignorando la causalidad, voy a estar ignorando la lógica causal que hay entre un hecho y el otro. Voy a hacer de cuenta que esos 2 hechos pasan en la misma línea y no están relacionados por nada, excepto porque yo viajé. Pues si le agregamos cualquier lógica causal, ya caemos en las otras teorías, en las de la semana pasada, en los bucles, y nos terminamos matando al abuelo y se va todo el carajo. No hables de semana pasada, no sabemos si nos están escuchando crononautas y los va a confundir. Además, incluso... Pero sí podemos mencionar el episodio de las diferentes paradojas, ¿no? El segundo episodio. Si nosotros nos ponemos a hablar de causalidades, en este viaje en el tiempo ya podemos caer en las paradojas y ya nos estamos metiendo en otro enrosque, ¿no? Y terminamos matando al abuelo y un montón de líos. Si queremos simplemente cambiar el pasado sin que pase nada de eso, la lógica no lo permite. Entonces tenemos que hacer de cuenta que no hay lógica en ciertas cosas y justamente que no hay una relación entre ese hecho y el otro, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tenemos que hacer de cuenta que el hecho de que Cabral no murió no influyó para nada en la línea temporal en la que yo viajé al pasado. Me resulta bastante interesante en Marvel, es la misma que toman en el multiverso de Marvel, pero creo que no la explicaron mucho por las dudas que después la quisieran ignorar, y me parece que incluso en esa misma película la terminan ignorando. Pero dicen, si viajas al pasado, ese pasado se vuelve tu futuro. Y me resulta gracioso porque, digamos, en esa teoría sobre viaje en el tiempo, es imposible viajar al pasado y salvar a Cabral. ¿Por qué? Porque vos lo vas a estar salvando, pero en realidad Cabral, o sea, el Cabral que inspiró tu primer viaje temporal va a seguir muerto. Claro. O sea, no hay forma de que viajes y lo salves porque murió, sí. Digamos. O sea, lo que haces es abrir una línea temporal diferente donde va a haber un Cabral vivo, pero en realidad el Cabral que inspiró tu viaje se murió. Sí. No hay forma de viajar hacia atrás en el tiempo y salvarlo. Por eso ahí estamos cayendo en la teoría de
las ramas temporales, los multiversos. Ya estamos como saliéndonos de la teoría y cayendo en otra. Mantenerlos en esta es súper difícil, mantenerlos en esta temporalidad lineal, y vamos a tratar de hacerlo, pero es inevitable que uno se empiece a salir porque justamente no es lógica, no tiene, si bien todas son teorías y que tienen sus problemas, esta es quizá la más inverosímil de todas o la que más cuesta forzar. Entonces, O sí. sea, son dos teorías diferentes, la de las ramas temporales y la que vos estás diciendo. Sí, la que yo ¿Y estoy, cuál sería la, lo que yo estoy, sí, cuál sería la diferencia? bien, lo que yo fundamental? estoy diciendo, o sea, yo estoy haciendo de cuenta que eso que vos estás mencionando es una de las soluciones del viaje en el tiempo, ¿no? De poder resolver esta paradoja que se produce justamente de que el hecho de que Cabral no haya muerto va a influir en mi presente, ¿sí? Que es algo obvio y lógico, y por eso casi todas las historias de viaje en el tiempo consideran eso, ¿sí? Toman en cuenta que eso pasa. Que va a haber una lógica. Por el que yo no ignoro, que es lo que hacen muchas historias, que es lo que hace Volver al Futuro, ¿sí? Volver al Futuro hace eso, ignora que haya una relación entre esas dos. Entonces, postula que vos podés realmente ir al pasado y cambiarlo. Y el hecho de que vos lo cambies no influye para nada en el hecho de que vos viajaste. No están relacionadas esos dos hechos. Entonces podrías cambiarlo. Sí, ya entendí la diferencia. No es como que, o sea, ya en Volver al Futuro 2 sí vamos a la teoría de las ramas Sí, alternas. sí. Pero en esta simplemente es como, claro, hay que hacer un salto en la lógica. Tipo, vos viajaste. ¿Por qué? No importa. Estás en el pasado, cambió algo e incluso ahora que lo decís, claro, tiene sentido porque en Volver al Futuro 1, como que el tiempo va cambiando incluso mientras él está allá, que empieza a ver cómo la foto se Sí, borra. Entonces, como no es como que haya una línea alterna, sino como que la misma en la que estaba sí. cambiando. Va cambiando la misma. O sea, esas no resisten el menor análisis. Por eso mucha gente bardea Volver al Futuro o otras historias de viaje en el tiempo que son así, porque ignora una regla lógica básica, digamos. Si vos le agregás la lógica, chao, ya te vas a cualquier otra teoría. Ahí podés empezar a hacer hipótesis de las paradojas. Pero si vos ignorás eso, Es tan complicado mantener esa teoría que incluso la misma franquicia en la segunda película ya toma otra teoría sí, diferente. sí, es que no la puedes mantener mucho, porque aparte no es interesante. O sea, si cambias el pasado y lográs mejorar tu presente, no hay historia directamente. O sea, no pasa nada, vas y lo cambias. Justamente las historias vienen de las consecuencias de eso, y ahí volvemos otra vez a la moralina que vos decís de que es el tabú, de que te estás metiendo con el tiempo y te va a traer consecuencias, y justamente la tecnología, o sea, los riesgos de la tecnología, que básicamente el mensaje de la ciencia ficción más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de hacer de cuenta y quedarnos en esto de que podés cambiar el pasado. ¿Cómo podés justificar esto por fuera de decir, bueno, no hay lógica? No hay lógica causal entre mi motivo y mi viaje. Hay algunas explicaciones, y en algún momento se estudió sobre la posibilidad. Tiene que ver también con una manera de concebir la realidad. Creo que ahora nos cuesta mucho no ser lógicos. Pero quizá en los 80, cuando la gente veía Volver al Futuro, no le resultaba tan difícil creerse esa idea, ¿no? Ahora como que la tenemos que pensar un toque más. Bueno, ¿qué explica esto? Hay varias teorías que lo explican. Primero, una sería que no estamos utilizando el mismo tiempo, no estamos viajando en el mismo tiempo. O sea, yo si viajo al pasado a salvar a Cabral, y Marty cuando viaja al pasado, por ejemplo, y advierte al Doc de que lo van a matar, no estaríamos viajando en el tiempo externo real,
sino un tiempo subjetivo, un tiempo interno, personal, que solo afecta a la persona que viaja en el tiempo y a las personas cercanas a él y no influye por fuera de eso. O sea, no el tiempo como una cosa en sí, sino el tiempo como ya como algo propio, algo que te pertenece, como una pertenencia tuya. Es tu tiempo y vos te lo estás cambiando, pero no es el tiempo externo, sino que es un tiempo interno. Es lo que pasa, por ejemplo, en Harry Potter, el giratiempo de Hermione, al principio, o sea, el uso principal, después eso va a terminar en un bucle, pero cuando la historia lo requiere, ¿no? Pero la idea, el concepto es básicamente eso, el viajar por tu tiempo subjetivo para utilizarlo a tu favor y no hay una lógica causal, simplemente la causa y la consecuencia es solamente que vos modificás y ese pasado cambia. Pero ese viaje que vos haces es como si no formara parte de la cadena de acontecimientos. Es como cada vez que ella viaja, es como si no existiera. Solo existe la modificación del pasado. Y eso es como una licencia, digamos, que se toma mucho. Y hay una película que es toda sobre eso, que es re interesante y es re linda, que es About Time. Esa película como comedia romántica, le podríamos decir, que el pibe viaja en el tiempo en su propia vida. Y básicamente a la película no le interesa más nada que los cambios que él hace dentro de su propia vida. Y creo que esa película funciona y esa fantasía funciona si justamente lo vemos eso como algo subjetivo, como algo interno, un tiempo interno, que no afecta más allá de uno. Lo que pasa es que en realidad me quedé muy enroscado con Harry Potter porque estaba intentando acordarme qué es lo que ellos cambiaban, porque en mi recuerdo es como que terminaban con esta cuestión de bucle cerrado, pero no me acuerdo muy bien. Viajan al pasado y al final como que no terminan evitando lo que querían evitar, pero que ellos hayan viajado es parte de lo de cómo pasan las cosas, ¿no? Y que hace que las cosas igual se resuelvan. Termina siendo un bucle. Me parecía que era bucle cerrado, por eso decía. Sí, es cerrado. Es el tiempo circular, digamos. O sea, no es circular porque ese hecho que ellos cambian forma parte de la temporalidad y siempre la formó, siempre estuvo ahí. Claro, eso iría en este capítulo cuando vos cambiás el pasado y en realidad eso era parte del pasado. No, creo que no. Eso ya es lo que ya vimos en el episodio de paradojas y bucles. Sí. Esto sería más una temporalidad lineal. Que es gracioso porque es como la teoría más fácil y al mismo tiempo la más difícil porque como es tan ilógica, te pasás a cualquier otra a cada rato. Y ya en este episodio ya nos hemos corrido varias veces. Así que bueno, voy a tratar de quedarme en esto y explicar teorías que consideran esto, ¿sí? Que el tiempo es lineal. El tiempo se puede modificar linealmente, que obviamente están descartadísimas y nadie las toma en cuenta, pero existen y existieron, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, hay una clasificación en las teorías de viajes en el tiempo, ¿sí? Que la hizo un metafísico, se llama John McTaggart, que es un metafísico del siglo XIX, o sea, nació en el siglo XIX y vivió hasta mediados del XX. Y él es el que clasificó dos tipos de teorías de análisis del tiempo. Están las del tipo A y las del tipo B. Nosotros en este podcast y en los episodios que ya tuvimos, hemos utilizado las de tipo B, ¿sí? Y siempre las vamos a usar porque son las más lógicas. Son aquellas que no consideran que el presente tenga un privilegio metafísico con respecto a el resto de las temporalidades, ¿sí? Nosotros, si yo digo, bueno, viajo al pasado y mato a Cabral, mi presente no es
más importante que cualquier otra temporalidad. No es más importante que lo que pasa en el futuro, que lo que pasa en ningún otro momento de la historia. Eso es lo que nuestra lógica y la lógica científica nos hace pensar, ¿no? Es lo que pensamos de por sí. Pero si vemos Volver al Futuro, el presente tiene un poder mayor. Es como que el presente es lo que más importa, ¿sí? Tiene un privilegio metafísico. Lo que importa es modificar el presente. Entonces, el presente tuyo, lo que vos querés hacer, el resultado final de lo que vos estás haciendo, es lo principal, y el resto de las temporalidades se ajustan, o sea, el pasado, el futuro, todo lo demás se ajusta a tu presente. Lo cual no tiene ninguna lógica, digamos, si uno lo piensa un poco, pero en algún momento se pensó y se teorizó, y hay algunas teorías que, aunque no están bien vistas, existen, incluso hasta el día de hoy se pueden llegar a seguir considerando, ¿sí? Una de las teorías que postula eso es la teoría del hipertiempo. La teoría del hipertiempo está relacionada también con otra idea, que es como un concepto más que una teoría, que es la idea del cubo creciente, el cubo que crece. O sea, la idea sería que el tiempo no fuera una línea, sino que es como un cubo. Sí, es un cubo. Advertencia. Los niveles de falopa están alcanzando números críticos. Se recomienda escuchar con moderación, pausando su dispositivo de ser necesario. El tiempo es un cubo. Esa sería una de las teorías. La cosa es así. El hipertiempo es uno de los ejes de este cubo. Según esta teoría, si vos viajás en el tiempo a un evento pasado, todos los eventos que sucedieron después del punto en el que nosotros viajamos se deshacen, ¿sí? Es como si el tiempo fuera un suéter tejido, ¿sí? Si cada instante es la puntada de la lana, al viajar al pasado, el tiempo se desteje, ¿sí? Se desteje hasta el punto en el cual vos viajaste. E inmediatamente se vuelve a tejer. Se vuelve a tejer y toma otra forma distinta. Tiene sentido, o sea, seguimos haciendo como... Estamos dentro de esa misma teoría del salto en la lógica, porque es como... O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero es como... ¿De dónde viniste vos si se destejió el tiempo que te dio existencia? Claro, no le importa porque el presente tiene más valor. El presente tiene como un poder superior que puede ir por encima de toda la temporalidad, básicamente. Claro, digamos, está como protegido, entonces no importa. Claro, es como Sí, un sí, plot entiendo. armor de la temporalidad. Del presente. Del presente. Sí. Bueno, Un plot armor de la temporalidad. es con la armadura. Tiene sentido. Tiene armadura. Entonces, bueno, este concepto está expresado en un cuento que se llama El problema con el pasado, de Alex y Phyllis Eisenstein, publicado en 1971, que es sobre un viajero en el tiempo que se encuentra con muchas versiones de sí mismo que tienen pocos minutos de diferencia entre sí. Y ahí explican cómo funciona el tiempo en ese mundo. Solo existe el pasado y el presente, no existe el futuro. Entonces solo existe algo que vos podés modificar y el futuro se va escribiendo todo el tiempo. Que es un poco lo que pasa en Volver al Futuro 3. Al final, en la 3, la resolución final es como que le dice el futuro está en blanco, ¿no? El futuro vos lo podés escribir como vos quieras. A partir de ese momento, como que el final también de la saga es volver a esa temporalidad del principio, me parece a mí. O sea, por lo que entiendo de este cuento, con el problema del pasado es que él se va encontrando con versiones de sí mismo que tienen como unos minutos de diferencia. Porque la idea sería, digamos, si nosotros trazamos una línea, ¿no es cierto? Es como si le agregáramos una dimensión más. Es como si, digamos, en vez de hacer una línea, en vez de hacer una cuestión en dos dimensiones, ponele, vos ahora, Paul, en 10 años viajás hasta este momento. Y en realidad ese momento es como que se le agrega el momento pasado y es como, eso sería como el hiperinstante. O sea,
tenés una fecha temporal y tenés otro tiempo que tiene que ver con los viajes en el tiempo que se desarrolla como en otra dimensión, digamos, como que los viajes en el tiempo se van apilando uno encima de otro y eso sería el hiperinstante. Bien, al fin lo entendí, me costó un montón. Estuve leyendo tus apuntes un montón de veces para entenderlo y lo acabo de entender. Así es. No sé si el oyente lo habrá entendido, pero lo entendí. Bien. Es interesante. Es eso, entonces el tiempo es como un cubo que va creciendo, se va inflando, ¿sí? Porque se le van agregando hiperinstantes y se va creando este hipertiempo. Nosotros podemos desinflar ese hipertiempo si nosotros vamos eliminando esos instantes al viajar al pasado. El presente tiene tal poder que en un momento va a ir quitando esos hiperinstantes, van a ir desapareciendo y va a ir quedando nuestro presente, la temporalidad en la que estamos, y esos hipertiempos igual están, o sea, los hipertiempos están ahí. El hipertiempo está lleno como es como si fuera la teoría de universos paralelos, pero no están en otra temporalidad, están como en otra dimensión. Sí, ensimismados. Es como si tuviéramos tiempo, espacio e hipertiempo, que es como el rublo del tiempo, es como los sucesivos viajes en el tiempo se van apilando uno sobre el otro. Sí, o sea, entiendo. Y ahí también tiene sentido lo de la línea, por ejemplo, que se va enrulando. Sí, sí. Mirá, la verdad es que escuchándolo hasta me parece que si en algún momento se inventa el viaje en el tiempo no me parece tampoco creíble. Sí, esta suena un poco más creíble, pero por lo que he visto, las teorías del tipo A, que esta sería como la más importante, las teorías del tipo A, están muy descartadas. Claro, que la teoría del tipo A es esta donde el presente tiene como un papel fundamental metafísicamente y tiene como esa... Funciona mucho para mí en nuestro imaginario, nuestra manera de pensar las cosas, o sea, nuestra manera de concebir el tiempo. Sentimentalmente, como humanos, el presente tiene mucho valor, ¿no? Pero visto físicamente no vale en lo absoluto, o sea, visto científicamente no tiene nada que sea que lo distinga de cualquier otra temporalidad, porque aparte todo el tiempo se transforma en pasado. Y un poco esta teoría también postula que todo el tiempo se está modificando el pasado. O sea, como que siempre estamos modificando el pasado porque siempre se le van agregando nuevos sucesos al pasado. Bien, esta cuestión que vos decías de que el tiempo, o sea, estas teorías que hablan sobre que el presente tiene como una especie de plot armor o tiene una importancia metafísica mayor, me resulta muy interesante porque tiene algo que ver con la sensibilidad que hay detrás del viaje en el tiempo, que es algo que ya hemos hablado en otros programas, pero también me gustaría profundizar un poco más. ¿Por qué? Digamos que de alguna manera, por ejemplo, se habla de que el ser humano puede viajar en el tiempo, aunque sea de una manera, digamos, más sencilla. Y ahora me voy a poner un poco cursi, porque es lo que pasa. El hecho de recordar, en cierto modo, es como una especie de pequeño viaje en el tiempo. Hay que tener en cuenta, incluso la palabra recordar viene del latín recordari, re de nuevo y cordis corazón, como volver a pasar por el corazón. ¿Y por qué voy a la etimología? Porque es esta cuestión de que en cierto modo el recuerdo se vuelve a vivir. Supongo que a muchos les habrá pasado de quedarse trabados con algún recuerdo o de revivir algún recuerdo en su imaginación. Y esto es en cierto modo como volver a ese momento. Este tipo de, digamos, viaje en el tiempo tiene su correlato en la ficción, porque recordemos que los primeros viajes en el tiempo se hacían más que todo a través de sueños, se daban por motivos mágicos, pero había como una sugerencia de esta cuestión de una cuestión más de algo más mental. E incluso si revisamos algunos de las ficciones de viajes en el tiempo, está este tema de viajar a través del recuerdo. Por ejemplo, en la novela de 1970, Ahora y Siempre, de Jack Finney, el protagonista viaja al pasado a partir de su observación de fotos. En un cuento de Bradbury que se llama
creo que es Olor a Zarzaparrilla, que está, lo que sí sé es que está en el libro Remedio para Melancólicos de Ray Bradbury. Está El aroma de la zarzaparrilla, se llama, de Ray Bradbury. Hay una pareja de ancianos y el hombre, digamos, viaja al pasado a partir de los recuerdos que le despertaba el ático. Entonces, hay una especie de correlato en la ficción, esta cuestión de la nostalgia que nos hace ir al pasado, e incluso ya hablamos de historia de un amuleto de Edith Nesbit, que es como una obra sobre viajes en el tiempo medianamente reconocida, digamos. Esta cuestión de, se trata de unos niños que viajan al pasado para tener aventuras, digamos. Hay una aventura que involucra un amuleto y un grupo de niños viaja al pasado. Y esta cuestión de concebir el pasado como una especie de lugar maravilloso en el que se pueden tener aventuras, también es una manera de nostalgia. Este era un poco de nostalgia sobre el pasado. Entonces, en la mayoría de las ficciones en las que se desarrolla el viaje en el tiempo, está este componente de la nostalgia. Algo que ya hemos nombrado, y creo que lo nombramos en el primer capítulo, es que de alguna manera los relatos de viajes en el tiempo hacia el pasado hablan de nuestra relación con justamente el pasado, con los sucesos que ya nos ocurrieron, porque en cierto modo el pasado está presente en el presente, porque es parte de la causalidad, que es algo que hemos nombrado mucho. Uno es ahora quien es por el pasado que ha tenido, no solamente personal, sino también histórico. Que esto que vos me decís me hace pensar incluso por fuera de la ciencia ficción. No sé, el clásico, la literatura universal, digamos, la Magdalena de Marcel Proust, La búsqueda del tiempo perdido, también es un poco eso, es cómo puedes viajar al pasado subjetivamente, ¿no? Que en las historias de ciencia ficción un poco que se mezcla lo subjetivo con la tecnología y puedes viajar a través de la tecnología, pero también como en Volver al Futuro, en otras historias, igual es como un viaje personal, ¿no? Un viaje dentro de tu propia conciencia, de tus propios recuerdos. Sí, es algo que se usa mucho en la literatura e incluso se dice que, por ejemplo, hay una obra que se llama El sentido del pasado, de Henry James. Se dice que estaba como influenciado por Proust, que lo había estado leyendo y que de ahí saca como una cuestión de viaje en el tiempo donde se viaja a partir de la nostalgia, que despertaba una casa antigua. Entonces, digamos, es algo que por fuera de la ciencia ficción incluso tiene relevancia. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que no siempre que haya un viaje al pasado estamos hablando de ciencia ficción. Porque también, justamente como el pasado tiene esta relación con la sensibilidad, digamos. Por ejemplo, por lo que yo me acuerdo, la película Medianoche en París de Woody Allen, en la que se viaja al pasado, no se podría clasificar de ciencia ficción, porque me parece también se daba como por una cuestión mágica, hasta donde me acuerdo. Sí, es como fantástico. La parte de ciencia ficción entraría más al tema de las hipótesis, claro, y demás, y toda esta lógica que nosotros le ponemos. Pero si simplemente estás imaginando qué pasaría si te reencontrás con el pasado, hay una cuestión más nostálgica, ahí sí ya no estaríamos en ciencia ficción, pero las historias de ciencia ficción también tienen este componente nostálgico que vos mencionás. Claro, justamente, entonces, siguiendo con el tema de la nostalgia, Medianoche en París, que es de lo que estábamos hablando, digamos, de alguna manera intenta solucionar esto y me parece una película muy interesante porque hace una reflexión importante sobre la nostalgia que tenemos sobre el pasado. También, siguiendo con esta misma línea, me causa mucha gracia porque desgraciadamente perdí el nombre de la cita, pero se sabe que el pasado no es exactamente igual a como lo recordamos. Y el pasado, digamos, está sujeto a constantes ediciones. A mí me pasa mucho que recuerdo cosas y cuando lo hablo con otra persona me dicen, no fue exactamente así. Es de alguna manera eso cambiar el pasado también. Sí, llega un punto en el que incluso científicamente hay estudios científicos que comprueban que realmente cambiamos muchísimo los recuerdos.
Así que saber lo que pasó realmente por fuera de nuestras percepciones de lo que pasó y de nuestras reescrituras en el tiempo y nuestras emociones y demás, es casi imposible, y si pudiéramos probablemente sería muy diferente a lo que recordamos. Sí, es real eso. Hay un autor que a mí me encanta, que ya lo he recomendado en el otro podcast que teníamos, que es Ted Chiang, que incluso nos lo mandó alguien que seguía el podcast anterior. Tiene un cuento que medio como que fue medio, digamos, adaptado en Black Mirror. El cuento de Ted Chiang se llama La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Que se trata de esta cuestión de revivir el pasado a partir de las grabaciones, como que es un futuro en el que vos podés grabar todo lo que pasa y digamos todo el pasado queda registrado, y habla un poco de esta cuestión de la diferencia entre lo que recordamos y lo que verdaderamente fue. Volviendo a lo de la ciencia ficción, que es justamente lo interesante desde el punto de vista narrativo, es algo que habíamos hablado. Cambiar el pasado es un tabú, porque en cierto modo hay que tener en cuenta que las historias ficcionales hablan siempre de nuestra realidad de alguna forma. Entonces, ¿por qué cambiar el tabú? ¿Por qué cambiar el pasado es tabú? Porque cambiar el pasado, no estar en paz con nuestro pasado y volver a un recuerdo para querer cambiarlo, es algo que nos va a seguir complejizando como seres humanos, porque no tenemos el poder de viajar en el tiempo. Entonces ahí caemos en esta moralina que en realidad en cierto modo, bueno, es algo que creo que se trabaja psicológicamente, que es, bueno, aceptar el pasado tal cual fue. Y por eso es la conclusión a la que casi siempre se llega, es esta cuestión de volvemos al status quo, porque de alguna manera tenemos que aceptarlo, ya sea nuestro pasado personal o el pasado histórico. A menos que seas mujer o persona de color. Hay todo como un subgénero sobre... Che, en el futuro hablamos de esto como por media hora más y el podcast quedó durando como 1 hora y media. Así que, ¿no te parece mejor que cambiemos de tema? Es más, podrías poner un separador ahora, ¿no? Sí, tenés razón, dale. Hablamos de esto en otro episodio y acá mando separador. Dale. Consejo de crononauta. Si el crononauta viaja a un pasado reconocible, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, le recomendamos que en un arranque de originalidad no intente ningún magnicidio, en especial si está dirigido a cierto dictador europeo de bigote reconocible. Es posible que si hace esto, se encuentre con numerosos viajeros igual de creativos que usted. Ni siquiera los autores de esta guía saben qué es lo que pasa en ese momento puntual de la historia. Por los numerosos viajes en el tiempo, la Segunda Guerra Mundial se sigue reescribiendo continuamente. Incluso sospechamos que antes de la invención de la primera máquina del tiempo, Chile había ganado la guerra. También tenemos razones para creer que el Hitler original fue asesinado y está siendo reemplazado por un crononauta llamado Emanuel, que intenta suplantarlo para preservar la línea temporal que arruinó en un primer lugar al matar al Hitler que lo precedió. Algo interesante de cambiar el pasado es que hay un punto muy específico de los viajes en el tiempo al que los viajeros suelen viajar, y es a matar a Hitler. Es un punto tan visitado que incluso este tópico empieza antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1941, en la revista Weird Tales, se publica un relato de Ralph Farley que se llama Yo maté a Hitler. En este cuento, un pintor viaja en el tiempo para matar a Hitler de 10 años. Es como lo que hacen lo que sugieren en la película de Vengadores. War Machine lo sugiere que hagan eso con Thanos. Pero esto es antes de que Hitler muriera de verdad. Es en el 41, así que es antes de que termine la guerra. Ok, o sea, todavía no había muerto Hitler y ya estaban escribiendo historias sobre matar a Hitler antes de que se la mandara, digamos. Exactamente, por eso digo que matar a Hitler es algo tan popular que incluso se viajó en el tiempo para matarlo antes de que se muriera realmente, antes de que terminara la guerra. La idea se vuelve un meme literario, o sea, un par de años antes, y digamos es algo que se empieza a citar en muchos lugares, y es un poco como lo de la paradoja del abuelo.
Son como los dos motivos más populares por los que la gente viaja en el tiempo, parece ser. Para matar a Hitler o matar a su abuelo. Tiene un poco más de sentido matar a Hitler, ¿no? Sí, matar a su abuelo, seguimos preguntándonos por qué alguien haría eso. O sea, por más de que lo odie, es como una idea a todas luces absurda. Bien, siempre o casi siempre esto va a terminar mal. En realidad se suele usar este ejemplo de ir a matar a Hitler para postular la teoría de viaje en el tiempo. Porque de alguna manera en el imaginativo popular existe la idea de que el magnicidio, o sea, matar a alguien importante, cambiaría totalmente la línea de acontecimientos y caeríamos en un tiempo totalmente diferente. Entonces, esta creencia, entre todos los magnicidios, el más popular es el de Hitler. Entonces, se suele usar la idea de matar a Hitler para decir, bueno, suele estar en la parte en la que el científico explica, bueno, si vos viajás al pasado para matar a Hitler, va a pasar X cosa, porque en realidad es algo tan crucial y tan importante que sirve para decir cómo cambiaría el tiempo sin caer en la paradoja del abuelo, digamos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Los hombres que asesinaron a Mahoma, que ha envejecido muy mal porque termina siendo como una especie de caso de femicidio temporal, porque es un hombre que encuentra que su mujer lo está engañando y empieza a viajar en el tiempo para matarla a partir de eso. O sea, empieza a matar a sus padres y ve que la mujer no muere. Entonces empieza cada vez a hacer cosas más raras, incluso llega a matar a Colón y se da cuenta que la única vida que cambiaba era la de él, que la mujer seguía exactamente igual, y ahí se desarrolla la idea de que en realidad el único tiempo que se podía cambiar era el tiempo subjetivo y personal de cada uno. Pero ¿a qué voy con esto? De que acá el magnicidio de incluso Colón nos sirve para mostrar una teoría de viaje en el tiempo. Incluso hay veces en las que es algo que vamos a desarrollar en otro capítulo, donde se abordan líneas temporales alternas a partir de la muerte de un personaje. Por ejemplo, una de las ucronías, que son estas líneas temporales alternas más famosas, es la de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. Es una ucronía en la que los alemanes, el eje, ganó la guerra. Y, digamos, uno de los puntos a partir de los que empieza esta ucronía es con la muerte de Roosevelt. Que supuestamente Roosevelt muere antes de lo que murió en la realidad, entonces la guerra la terminan ganando los del eje. Entonces, digamos, esta cuestión del magnicidio, de matar personajes históricos, se ve como algo tan importante que sirve para postular toda la teoría de viaje en el tiempo, más que todo. Consejo de crononauta. Por último, si el crononauta decide viajar a su pasado personal para enmendar algún error que cometió, le recordamos que si supiera hacer las cosas sin cagarla, no estaría realizando el viaje en primer lugar. Por lo tanto, las posibilidades de que las cosas queden muchísimo peor son altísimas. Evite meter los brazos en el barro para sacar las piernas y quédese en su casa viendo Los Simpsons. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Bueno, vamos a seguir hablando, obviamente, de muchas cosas relacionadas con los viajes en el tiempo y algunas cosas que mencionamos hoy. Pero tratamos de cerrar acá con este viaje en el tiempo lineal, ¿no? De modifico el pasado y se me cambia en el presente. Así que seguramente en algún momento volvemos a hablar de Volver al Futuro. Siempre va a estar ahí. De las 2, de la 2, de la 3. Pero este viaje así clásico, prototípico, lo vamos a dejar acá. Y bueno, la semana que viene vamos a explorar otras vertientes pero no la semana que viene. En el episodio que viene vamos a explorar otras vertientes de los viajes en el tiempo. Así que, bueno, la seguimos ahí. Nos escuchamos mañana, ayer o hace 2 meses en otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. Muchas gracias. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.ral. La producción es de Pono Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez.
La edición es de Angélica Jiménez y Santiago Pereira. La música es de Polo Verón. El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguinos en Instagram como @laguiafalopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @laguiafalopa. Che, qué aburrida que es la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué habrán dejado 2 estrofas sin letra y música instrumental nomás? Ni idea, che.